Buenas, buenas, bienvenidos todos una vez más a este episodio de Bifurcadamente, donde tenemos una invitada súper especial, súper esperada. Hoy tenemos con nosotras a Yasmín de Andrea. Ella es una venezolana súper exitosa que ha sido una maravilla en mi vida personal. Ella es terapeuta holística, terapeuta corporal sistémica, es reikista, es consteladora familiar, trabaja con terapia de duelo y está súper preparada para trabajar con terapias de trauma. Pero bueno, con todo este montón de cosas que le dije, no lo podemos abordar todo en un episodio, entonces el día de hoy vamos a conversar con ella acerca de las constelaciones familiares. Bienvenida, Yasmín. Gracias chicas por invitarme a su espacio. Bienvenida, contenta de tenerte aquí como invitada. Es un honor traer aquí a nuestro podcast este tema tan interesante. Vamos a descubrir de qué se tratan las constelaciones familiares para conocernos un poquito más a nosotros y nuestra historia. Tenemos un público que quizás no esté en todo este mundo espiritual o de evolución personal, sino que está adentrándose y nosotras estamos enfocando nuestro contenido a ese tipo de personas y nos gustaría comenzar desde los más básicos, desde qué son las constelaciones familiares. Antes de hablar de constelaciones familiares y como consteladora que soy, pues hay que darle orden a quien llega primero. Y quien llega primero es el maestro Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones familiares. Un poco para hablar de él, pues alemán, católico, estuvo durante la Segunda Guerra Mundial y él allí en todo ese proceso se da cuenta y llega a esto, a decir esto, ¿no? Que todo conflicto sucede por una exclusión, ¿ok? Y toda solución se da cuando hay una inclusión. Quería consultar, ¿en qué se basan las constelaciones? Se basan en tres principios o llamados también órdenes del amor, que son la jerarquía. En un sistema familiar, quien llega primero tiene la prioridad. ¿Quiénes llegan primero en nuestra vida? Papá y mamá, ¿sí? Llegan primero que nosotros. Entonces, ellos son los grandes y nosotros somos los pequeños. Con respecto a nuestros hijos, ¿quién llega primero? ¿Nosotros o nuestros hijos? Nosotros. Entonces, hay una jerarquía que hay que cumplir, que nosotros evidentemente la violentamos muy rápido porque a veces nos pensamos que podemos más que papá, que podemos más que mamá, que nos sentimos mamá de ellos, que le queremos resolver la vida cuando el grande son ellos, ¿sí? O si es nosotros y nuestros hijos, los grandes somos nosotros. Está la pertenencia que nos habla de que todos pertenecemos al sistema familiar. Para nosotros es muy fácil excluir lo que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿por qué se crean los desórdenes en los sistemas familiares? Porque excluimos. ¿A quiénes excluimos? Al que venimos de un sistema donde todos somos pobres y llega uno que hace dinero. Entonces, no nos aliamos, sino que empezamos como a apartarlo, porque él es el único que hizo dinero aquí. Entonces, él se cree de algo más que nosotros y empezamos a excluirlo. Al que Excluimos decide hacerlo diferente. al que decide hacerlo diferente, al que es adicto, al que nos da vergüenza, en fin, a quien logra cosas que yo no he podido, o al que no logra nada en un sistema que todos han podido lograrlo. Y nosotros lo que hacemos es excluir. Y cuando tú vas a hacerte una constelación, tú ves ese lugar vacío, ¿sí? Ese abuelo que dejó la abuela, entonces tú no lo pones en tu sistema familiar porque como fue un desgraciado, con tu abuelo tú no lo pones. Entonces esa es una energía que está fuera de lugar y que no permite que la energía del amor llegue a ti. Hasta que lo que hablábamos al principio, que Hellinger dice que cuando incluyes, sabes, no importa cómo haya sido.
Esa persona es el abuelo, nos guste o no nos guste. Le damos un lugar. Eso no significa que yo tenga que amarlo, quererlo, simplemente darle un lugar para que esa energía pueda fluir hacia mí y yo no repetir. El otro orden del amor es el equilibrio. Equilibrio en el dar y el recibir. ¿Sí? Los padres dan, los hijos reciben. Los padres nos dan el regalo más grande que nosotros podemos tener, que es la vida. Cómo nosotros pagamos la vida. ¿Sí? Entonces, la mejor manera de nosotros pagar a nuestros padres la vida es también ir a la vida y crear. Bien sea hijos, bien sea proyectos, ideas. ¿Sí? Explícanos un poquito cómo es un movimiento de constelación, o sea, para que la gente tenga una idea, porque, o sea, ya saben lo que es el concepto, pero para que ellos vayan visualizando en sus mentes cómo funciona. Ok, cuando nosotros elegimos hacer una constelación familiar, evidentemente primero lo que hacemos es contactar con un constelador familiar. ¿Sí? Las constelaciones se pueden hacer de dos modalidades, presencial o online. ¿Ok? Se puede hacer individual, solo con el constelador, o se puede hacer grupal. ¿Ok? Utilizamos un grupo de personas que nos van a servir como representantes de esas personas con las que estamos vinculados, ¿no? Para poder mirar fuera esa dinámica que está pasando interiormente. ¿Ok? La misma persona escoge a personas que no saben de tu historia, que no te conocen, que no saben de ti y representan ese papel. Entonces, no solamente con personas a nivel grupal, sino también utilizamos figurines en lo que es la individual. Podemos usar también plantillas, ¿ok? Y como la energía es sabia, es inteligente, tiene el mismo poder que tiene cualquier constelación. Yasmín, y por ejemplo, una persona que jamás se ha hecho una constelación, ¿cuáles son las características que una persona debe ver en el constelador para saber que, no sé, tiene experiencia? O sea, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay algún punto que uno tenga que ver antes de hacerse una constelación? Bueno, es como todo en la vida, ¿no? Según sea también nuestra energía y como nosotros estemos vibrando, vamos a llegar a ciertas personas. Pero siempre hay algo que vamos a poder mirar. ¿Cómo puedes saber de un constelador? Por medio de la referencia. También hay que indagar un poco, ¿ok? Evidentemente, como en cualquier cosa, nosotros también como consteladores estamos en un proceso también de transformación, de sanar, porque cuando yo hago una constelación, bien sea un tema de ustedes o del que se está constelando, ahí estamos trabajando la persona, los representantes y hasta uno mismo. Quiero hacerte una pregunta que me Bueno, causa mucha curiosidad porque he visto que en redes sociales se sale como que de margen de lo que es el concepto de la constelación y mucha gente lo sataniza. Este tema se presta para las personas que no saben, para una mala interpretación de, no sé, cuando baja, Rituales. claro, rituales que baja tu abuelo, que baja tu tía, que se conecta y te dice, o sea, esto no tiene absolutamente nada que ver. Lo que entiendo es que es tu energía a nivel consciente para despertar todas aquellas heridas que no has podido ver y que a través de todo, digamos, esta conexión, pues va surgiendo eso que tienes allí dentro. sí. Bueno, tú lo dijiste al principio, es gente que no sabe. Evidentemente hay un campo de información cuando tú te vas a constelar. La persona que se viene a constelar, todos tenemos un campo energético de información. Y cuando es una persona la que se viene a conectar, es como que todo se conecta con esa información que nosotros estamos necesitando. Entonces, cuando hay representantes y yo elijo quién va a representar a mi mamá, evidentemente, como ese campo está conectado
con esa información, eh, van a haber movimientos en la persona que evidentemente se caracteriza con la persona que está representada, ¿sí? Un Y gesto, un movimiento, y no solamente Sí, con la incluso persona. como que presentan dolor también, o sea, muestran dolor, tristeza, rabia. Yo siempre pensé que eran personas preparadas. Antes de hacer mi primera constelación grupal, yo siempre pensé que eran personas que tenían conocimiento o que tenían una preparación previa, que formaban parte del equipo de terapeutas, algo así. Y la primera vez que fui a una constelación grupal que me di cuenta que eran personas naturales, y cuando me tocó representar, me di cuenta que habían emociones y era como si me pasaban un switch, o sea, de repente tengo ganas de llorar y de repente se me quitan. Es así. Me da risa personas naturales, sí, personas que no tienen nada que ver con la situación Exacto. y que no lo conocen. ¿Ok? De hecho, Ajá. por ejemplo, yo tengo una amiga que pertenece a una religión y ella pensaba que pobre de mí porque yo estaba abriendo portales que, ¿sí? Y ella va a una constelación en mis prácticas iniciando para poderme ayudar a mí a salirme de todo esto. Cuando ella está en la constelación y se representa, cuando sale al campo su hermana, solamente un gesto que hizo su cuerpo, ella enseguida dice el nombre de su hermana. Nadie se lo dijo. Ella vio a su hermana y realmente esa persona estaba representando a su hermana, personas que no la conocían. Yo estuve investigando porque la realidad es que yo nunca me he hecho una constelación, a diferencia de las muchachas. Y claro, para conocer mucho más del tema, y las personas dicen que esa es la parte más impactante, que al principio llegan con una expectativa así de que no, seguro esto es un teatro, seguramente ya tienen todo armado, y al final cuando empieza esta conexión de energía, se dan cuenta que hay personas que colocan la postura de su papá o de su mamá, o que simplemente les dicen palabras o nombres que en realidad nadie podía saber. Entonces ahí es cuando la gente realmente empieza a creer, cuando le empiezan a suceder cosas que nunca se habían contado. Sí. Normalmente, más que la palabra, es el movimiento que se da del cuerpo. Es increíble. Eh, Porque a veces podemos decir, bueno, está bien, estoy viendo algo que se está moviendo a una persona que está representando, pero inclusive haciendo una constelación con estos figurines, cuando la persona ve lo que está manifestando afuera, impacta. Llevándolo a una constelación individual. Sería bueno que pudieras explicar, Yasmin, más o menos cómo se hace, o sea, cómo físicamente cómo funciona, o sea, ¿qué hago? Yo nunca he ido a una constelación, tengo una cita contigo y te digo, Yasmin, quiero constelarme individualmente, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer? O sea, yo debo prepararme antes, tú me guías, ¿cómo funciona eso? Ok, para hacer una constelación familiar, lo único que se necesita es querer, ¿sí? Querer hacer una constelación, contactar con un constelador, preferiblemente a través de referencia o de que yo pueda, o del que elija, ¿ok? Porque si confiamos en la energía, según nuestro nivel de conciencia y según nuestra vibración, nosotros vamos a atraer a esa persona con la que yo voy a sanar, ¿sí? Entonces, una vez que haces contacto, vas a llenar lo que nosotros llamamos un genograma, que es un poco la historia de esas situaciones, ¿no? Básicamente eso. ¿qué diferencia hay de una constelación presencial a una online? Sí se nota la diferencia, porque por ejemplo mi hermana hace poco se hizo una y fue presencial. Yo le dije que pues me insistía que hazte. Yo le dije, sí, yo lo voy a hacer, pero online. Me dice, no, no es lo mismo, tienes que yo, sí es lo mismo porque igual es compartir tu energía y conectar. Entonces tú como consteladora, ¿qué nos dices ante eso? Bueno, cada cual tiene lo suyo. La grupal individual, perdón, la grupal presencial, la individual presencial. Cada una tiene lo suyo, pero
ninguna no es que no dé resultados. Si estamos hablando de energía, la información está en el campo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te explico? Como resultado, ninguna. Porque tenemos que entender que la energía es sabia, inteligente, no sabe de espacio, no sabe de tiempo. Yo creo que eso es lo primordial en saber que mucha gente no sabe y piensa que si no lo hace presencial es que no está haciendo el trabajo. No, Sí. la energía se va a expresar siempre, estés donde estés, como cualquier otra terapia. Si yo hago Reiki, te hago Reiki presencial, estoy trabajando con qué, con algo, ¿sabes? Con la energía pura. La energía no sabe si tú estás allá en Chile, si yo estoy, no le interesa. La energía hace lo que tiene que hacer. ¿Existe algún momento donde tú recomiendes que una persona no deba hacerse una constelación? Por ejemplo, las personas ansiosas o con depresión, ¿es Bueno, yo recomendable? ahí voy un poquito. Esto no es de constelaciones familiares, ¿ok? Yo, Yasmin y Andrea, en mi proceso como terapeuta, cuando estamos muy ansiosos, cuando estamos muy en una energía, a mí me gusta hacer ese contacto antes de una constelación y trabajar un poquito lo que son las emociones, eh, y llevar un proceso antes si la persona sí lo quiere, ¿sí? Porque no es lo mismo mirar una constelación, el trabajo que quieras hacer, una lectura de cartas, lo que tú quieras, cuando tú estás en unos procesos emocionales y mentales, vamos a hablar con una energía de vibración bajita. Eso ha sido mi experiencia. Entonces, antes yo puedo contactar una o dos veces que podamos hacer un trabajo antes para que vayas más energéticamente disponible a una constelación. Pero esto es muy mío, ¿ok? Esto no es parte que un constelador tiene que hacer. Normalmente un constelador hace su constelación y ya, porque una constelación tampoco lleva un seguimiento. Cuando uno comienza a hacer las constelaciones, por lo menos las individuales, cuando uno llega a la consulta, pues comienza sí, no sé si llamarlo consulta, al encuentro con el constelador, comienzan a trabajar con los figurines, como decías tú, para poner el ejemplo de los figurines, y ustedes van solicitando que uno vaya poniéndolos en diferentes lugares y eso va representando diferentes cosas o Sí, diferentes posiciones de los miembros de la familia y se va armando como una historia, ¿no? Como en dónde está posicionado cada quien, qué espacio está utilizando cada miembro de la familia, o sea, dónde está más, no sé si decir mal, pero dónde está incorrecta la posición y dónde sí. Y entiendo que eso genera, como decías tú, como un conocimiento en la persona. Pero, ¿cómo podrías explicar tú? Ajá, yo me di cuenta que de repente mi situación o mi problema estaba con mamá y papá porque estaban mal puestos, porque yo estaba mal ubicada, no sé qué, ajá. ¿Y cómo me sana eso? O sea, de qué manera se hace esa conexión entre lo que yo veo y los cambios que se generan en mí. Claro, cuando estamos en la constelación, disculpa que no te lo dije antes, yo voy pasando, si es bien sea plantillas o bien sea figurines, que ya yo los tengo intencionados, ¿sí? Normalmente a la persona, al consultante, no se le dice quién es. ¿Por qué? Porque lo que queremos ver es qué es lo que está guardado en tu inconsciente, ¿ok? Entonces yo te puedo pasar la figura de papá, la figura de mamá, la figura de la emoción, pareja, tuya misma. Y tú, a través de sentir, no es una cosa mental, es una cosa de sentir dónde va en un campo que te determine. ¿Ok? Por ejemplo, en este círculo, dime dónde va esta figura. ¿Sí? Entonces, la energía te va a ir llevando a lo que está en el inconsciente. ¿Sí? Tu inconsciente va a manifestar, va a hablar, se va a expresar en ese campo. Entonces, como hablaba ahora, hacemos ese espacio para poder hacer conciencia de eso que está dentro de mí.
Y nosotros sabemos, porque cuando lo vemos allí, hay como que enseguida cuando tú dices, esta eres tú, esta es papá, esta es la situación, tú ves la persona que se queda así y hace, sí, es porque hubo ese momento de conciencia. Ajá, ahora lo puedo ver. Y a través de ver, reconocer, honrar y hacer un trabajo, porque no es que una constelación te va a resolver todo el tema. No, la constelación te hace consciente de lo que tienes aquí guardado. Ahora toca hacer lo que hay que hacer. Sí, como hemos explicado aquí, te presentamos herramientas que nos han ayudado a elevar nuestra conciencia, pero nada viene de magia por arte de magia, de que yo aplico esto y ya estoy sanada, ya estoy chévere. Todo es parte de un proceso, de la voluntad que tengas para elevar tu conciencia y de que de verdad, o sea, intentes romper los patrones y hacerlo de una manera diferente. Sí. Entonces, solamente con verlo fuera ya de ti, a distancia, ver esa imagen, se activa ese proceso de comprensión, de conciencia, de darme cuenta, me doy cuenta. ¿Sí? Aunque yo en este momento cuando veo eso, lo hago consciente y cuando lo haces consciente, el cuerpo siente el alivio porque lo expresa con una respiración profunda, con un soltar, tú lo ves como constelador. ¿Ok? Y ahí, bueno, se activan los procesos pues, que haya que hacer. Siempre se deja un trabajo a la persona que lleve a cabo para que pueda iniciar su trabajo personal. Una constelación grupal o individual, compartes tu energía con la consteladora y grupal con la gente que está allí. ¿De qué manera te puedes proteger energéticamente? Porque No, es abrir una puerta. tú no compartes. Si es un portal energético, es un portal para ir a dónde? A sanar. ¿Quién? Principalmente al que se va a constelar. Sí, por consecuencia sanamos todo, pero realmente el abrir esa puerta que dices tú es tu elección a sanar. ¿Cómo vas a sanar a través de la constelación? Mirando lo que no has podido ver. ¿Sí? Lo que has tenido ahí, pero no te lo has podido poner aquí para poderlo mirar. Entonces tú no estás compartiendo tu energía con nadie. Yo como consteladora hay una serie de pasos que se hacen, se intenciona, todo lo que está allí está intencionado para trabajar en tu campo, pero ahí no se regala, no se presta, no se reparte tu energía. Al uno como definirlo como un portal energético, es lo que decía Jitsi, inmediatamente las personas que no tienen un conocimiento o que no tenemos, porque me incluyo, en todos estos temas de cosas de, como decía Jitsi, de espiritismo, de que si me baja o me sube, entonces, cualquier palabrita que a mí, según mi conocimiento cultural, me diga que eso tiene una relación con la parte esotérica o con la parte eh, espiritista, ya me genera un rechazo o me genera un bloqueo. Claro, Entonces, no sé de qué manera se pudiese explicar la diferencia, porque en efecto es un lugar donde se maneja energía, pero la energía que se está manejando o lo que se está hablando es lo que dice tu inconsciente, ¿cierto? sí, O sea, no hay algo del más allá, no hay nada, o sea, es básicamente como que lo que uno tiene en el inconsciente es cuando te hacen estos ejercicios que te dicen, te voy a preguntar algo y respóndeme lo primero que se te ocurra. Entonces, no lo pienses, dime lo primero que se te ocurra. Entonces, ahí está hablando el inconsciente, ¿cierto? ahí está hablando el inconsciente. Ahí está hablando. Entonces, quizás la palabra ese portal puede llevar a creer algunas otras cosas. Entonces, realmente no es un portal. Hay un campo de información en todos nosotros. O sea, donde tú estés, en una constelación donde estés, hay un campo, ¿sí? De información, donde está toda nuestra historia. Eso no es que para lo que se constela o no se constela, todos tenemos ese campo de información allí. Entonces, en medio de una constelación que está eh, intencionada a ese sistema familiar, al sistema familiar de Lady, nombre y apellido, hay una conexión con ese campo que está allí, ¿sí? Y como dices tú, es simplemente
mirar eso que está guardado en ti para que tú lo puedas ver y puedas sanar. Y con respecto a lo que me decía, eso depende de donde busques información y a quién le preguntes. Es como todo. Si tú vas a montar una peluquería y le preguntas a una amiga que hace pan, cómo montas la peluquería, pues qué tanta información te puede dar. Te va a decir que el negocio de ella es mejor que ese, porque es el que conoce. Entonces, ¿dónde voy a buscar información de algo que es para mi proceso de sanación? ¿Y existe algún momento de conciencia donde también sea recomendable hacerlo? Como sabemos, en internet sale de todo. Y particularmente me llamó la atención un video donde decía que puedes salir incluso con traumas de hacerte una constelación familiar. ¿Qué tan cierto sea eso? ¿O tienes que tener algún nivel de conciencia para saber a lo que te vas a enfrentar? ¿Son simplemente mitos? No es que quedas con un trauma, es que vas a mirar eh, información que está guardada en ti, que la vas a mirar y no sabes cómo manejar. Entonces tú puedes ir donde un constelador que te hace mirar eso y bueno, terminamos la constelación y tú te quedas, ajá, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Sí? Por eso también esto no es de constelaciones y me atrevo a decirlo, siempre tiene que haber un acompañamiento, aunque sea una vez después de una constelación familiar. ¿Ok? Precisamente para que no queden esos procesos que, ajá, ¿y ahora qué hago con todo esto? O sea, que ¿Sí? tú en una constelación ayudas a la persona a digerir esa información. En una constelación, digamos, evidentemente voy a hacer que la digiera dentro de la constelación, como haciendo la constelación desde lo que llamamos desde la energía del amor, de la reconciliación. Es que eso depende más del constelador, si es bueno o no es bueno, es que haya hecho su propia reconciliación interna. Si yo no conozco lo que es reconciliarme con mi papá, con mi mamá, con lo que me pasó, ¿cómo yo puedo enseñarte a ti a reconciliar? Te hago el proceso hasta donde yo lo conozco y de allí, bueno, mira, es bueno que lo sanes, pero ¿cómo te enseño? ¿Cómo hago yo que tú hagas ese proceso de reconciliación si yo no lo he podido hacer? Entonces se puede decir que la constelación es una herramienta para gestionarse emocionalmente. Como consecuencia, sí, porque puedes mirar eso que te tiene bloqueado, atascado, limitado, que te tiene repitiendo temas. No se sana, se repite. Por eso es que Exactamente. en nuestra generación está ahorita metido en todo lo que represente sanación y gestión emocional e inteligencia emocional para Gracias a cortar Dios. esa cadena. Cuando son constelaciones grupales que asistes como representante, te dicen que también estás sanando tu sistema familiar, aun cuando no estés trabajando tu propio campo. O sea, si yo estoy representando al familiar de otra persona que está trabajando su constelación, se dice que mi historia debe estar relacionada energéticamente con esa persona y algo de sanar similar está allí, ¿no? Es algo así. Nosotros todos venimos de un sistema herido, ¿sí? Todos venimos de padres que también han sido niños y heridos. Entonces, en una constelación, aunque yo esté como representante, yo también voy haciendo poquito a poco esa conciencia de ir mirando, ¿sí? No es que te vas a sanar de una, es que te vas haciendo consciente, ¿ok? De Ok. eso. Y entonces lo ves de fuera, eh, algo que a ti también te está pasando, ¿ok? Pero nosotros venimos, ¿de quiénes recibimos nosotros nuestras primeras heridas? ¿De papá y mamá? Básicamente las personas que igual se hagan una constelación ya tienen un nivel de conciencia que están en un camino de sanación. Cuando ya Sí, entienda y concientice que tengo una herida que sanar, bueno, ahora que toca, no me lo quedo. Empiezo a buscar herramientas que me ayuden a sanar esa información que sé que estaba ahí oculta. claro. A mí me gusta mucho algo que dice mi maestra. Ahora es tu responsabilidad porque ya lo vi. Antes estaba bien porque no estabas consciente. ¿Por qué en las constelaciones no es recomendable que asistas, por ejemplo, madre e hija o hermanas o parejas? ¿Por qué no recomiendan que estén presentes en una constelación grupal en conjunto? Porque no es porque haya nada malo,
Han habido, de hecho, yo estudié mi segunda formación de constelaciones familiares, la hice estando mi hija estudiando conmigo constelaciones familiares. Evidentemente, cuando te dicen tu mamá no, tu mamá tal cosa, y tener que mirarme y hacer así, es verdad, ¿sí? No es fácil. Entonces, igual en una constelación familiar. No es lo mismo la posibilidad de expresarme y decir mi mamá no me entiende, mi mamá no me dio, Mm. mi mamá no me atendió delante de ella o viceversa que estando sola. Yo en estos días hice una constelación a una familia, 4 personas, y les dije, vamos a hacerlo separado. Y después, si quieren, podemos hacer una constelación, pero ya individualmente, cada quien dijo lo que tenía que decir. Hizo consciente lo que tenía que hacer. Entonces ya después tú puedes hacer una constelación o estar todos en una constelación, no pasa nada. Pero ya hubo la posibilidad de expresar eso que me dolió tanto de mamá, de mi hermano, de mi pareja, de quien sea. Claro, puede haber una lucha ahí de egos, no, que la culpa es tuya, no, pero fue por esto. Y entonces ahí en lugar de conciliar, se termina Claro, dividiendo más la familia. O cosas que no quieran decir, vas a bloquear cosas que probablemente tienes que soltar y como estás en el ámbito familiar, obviamente no va a resultar como debería ser, o sea, no va a fluir de forma natural el claro, proceso. claro. Yo recuerdo ahí cuando, es que me acuerdo ese día cuando la maestra, ¿quién no ha sentido ganas de matar a su mamá? Y mi hija era así, como que, Y tú, ¿sí? Y yo dolidísima, yo qué dolor tan grande en qué momento, ¿sí? Entonces, pasa eso. Pero no es por nada eh, que sea malo o bueno. Yo tengo una preguntita más que pudiera ser la última. He escuchado que muchos consteladores recomiendan después de una constelación a las personas que se mantengan en silencio, que no lo conversen con nadie en el lapso de una semana. He escuchado incluso hasta de un mes. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que nosotros apenas estamos haciendo consciente, cuando nosotros hacemos una constelación y podemos mirar eso que tenemos guardado, nosotros entramos en un proceso de hacer conciencia, ¿ok? De comprender eso. Entonces, si tú estás tratando de comprender y el cerebro evidentemente quiere ayudarte a que no gastes mucha energía, es como que, ajá, te van a entrar las mil dudas, las mil preguntas de que eso sea así, empieza la mente a sabotear ese proceso. Cuando yo lo hablo, es como la energía, ¿sí? A través de lo que estoy diciendo, se pierde, ¿no? Entonces, es preferible mantener un poco de silencio, no es que te tienes que quedar callado, es que es preferible, tú puedes decir, me costó leer, me gustó, pero no entrar en el detalle de lo que hiciste conciencia para que eso lo puedas integrar en tu cuerpo, lo puedas integrar en tu ser, y entonces es cuando puedes. Ah, ¿cuánto dura el proceso de cada quien? 7 días, 21 días. Eso no es que exactamente a los 7 días, exactamente a los 21 días. Es simplemente para que tú puedas hacer un proceso interno de digerir, de comprender, de terminar de hacer ese darte cuenta de lo o que sea, que miraste. podemos decir que es evitar un desorden y compartir esa experiencia reciente con otra persona o familiar te puede confundir más, porque la opinión Sí, de otro te puede alterar la química de tu cerebro o lo que estés procesando en ese momento. sí, es como decía nuestro querido Carlos Fraga, no es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Entonces, no hay un tiempo en que tú haces este proceso, hay un tiempo que no es de reloj, que es interno, que es de procesar, que es de hacer conciencia. Estuvo bien nutrida el trabajo de hoy. Lo único que para cerrar les puedo decir que una constelación familiar es el mejor regalo que nosotros nos podemos dar a nosotros mismos, definitivamente. Creo en eso y confío en eso 100%. Es el mejor regalo que nos podemos dar. Y con respecto a mí, bueno, mis redes en Instagram son Jasmine de Andrea, J y S, Jasmine con S, todos juntitos, Jasmine de Andrea. Y bueno, evidentemente ya saben pues que como consteladora estoy al servicio.
El trabajo que yo hago es integral, porque no solamente trabajo las constelaciones o el tema de energía, sino que también trabajo el cuerpo, eh, que es un trabajo también que ayuda mucho al proceso de sanación. Entonces, bueno, en mis redes Instagram, Jasmine de Andrea. Muchas gracias Encantada, agradecida y espero haber respondido lo que requerían saber. muchas gracias por haber compartido con nosotros este espacio tan nutritivo, porque nosotras también nos nutrimos de esta información y pues la idea es compartirla con la gente que esté en este camino de querer trascender. Qué bonito. Sí, muchas gracias por haberte tomado el tiempo y agradecida por toda la información que nos estás dando, porque uno siempre puede aprender más y sobre todo cuando se habla de sanación, va a ser mucho mejor. Claro que sí, muchísimas gracias, Yasmín, por tu tiempo, por tu conocimiento, por el amor con el que estás acá con nosotras el día de hoy. Y gracias a todos los que nos escucharon hasta acá. Esperamos que esta información haya sido de utilidad y recuerden, pues, darnos like, comentarnos, seguirnos en todas nuestras redes sociales y que, bueno, nosotras les damos toda la información, pero ustedes son los que eligen su destino. Chao. Así es. Mucho éxito, chicas, en el trabajo que están haciendo. Gracias. 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 Gracias.